Mis manos temblaban mientras sujetaba el teléfono. Y el mensaje de Sonia ardía en la pantalla como una herida abierta. Paula. No puedo más. Tengo que contarte algo que me está matando. El corazón me latía con fuerza. Como si supiera que esa noche en Granada cambiaría todo. Dejé caer el teléfono y salí corriendo hacia la Plaza Nueva, donde nos habíamos citado, sintiendo el peso de un secreto que ni siquiera conocía aún. Llegué jadeando, el aire cálido de Andalucía envolviéndome como un abrazo traicionero. Sonia estaba allí, sentada en un banco bajo las luces tenues, su rostro pálido contrastando con el rojo vibrante de su vestido. Me acerqué. Y antes de que pudiera hablar, ella se levantó y me tomó las manos. Paula. Juré ser heterosexual toda mi vida. Pero esa noche que nos emborrachamos, todo cambió. Sus palabras me golpearon como un rayo. Y el mundo se tambaleó. ¿Cómo podía ser? Habíamos sido amigas inseparables desde la universidad en Granada, compartiendo confidencias bajo los naranjos del Albaicín. Pero nunca imaginé que su mirada ocultara tanto. En mi mente, reviví esa noche fatídica. Era la fiesta de San Juan. Las hogueras iluminando las playas cercanas. Y nosotras, riendo con copas de sangría en la mano. Sonia, siempre tan segura de sí misma, con su familia conservadora presionándola hacia un matrimonio arreglado. Me había confesado sus dudas sobre el amor. Yo, que había luchado con mi propia identidad lesbiana en silencio. La escuché sin atreverme a revelar mis sentimientos. Pero el alcohol desató algo, un beso robado en la oscuridad. Un roce que encendió fuegos que no podíamos apagar. Al día siguiente, ella lo negó todo, jurando que era un error, que era heterosexual y que nunca más hablaríamos de eso. Yo asentí, enterrando el dolor. Pero ahora, aquí en la plaza, todo resurgía. ¿Por qué ahora?, me preguntaba internamente, mientras el ruido de los turistas y el eco de una guitarra flamenca llenaban el aire. Sonia me miró con ojos vidriosos. Mi familia me obliga a casarme con Eduardo. Es un buen hombre, pero no lo amo. Y desde esa noche, no puedo dejar de pensar en ti. El conflicto en su voz era palpable. Un torbellino de tradición española y deseos prohibidos. En España, en Granada especialmente, donde la herencia católica y morisca se entreteje con la pasión. Amar a otra mujer aún podía ser un escándalo. Yo lo sabía bien, mis padres, devotos de la Virgen del Sacromonte, me habían educado en la rectitud. Y mi salida del armario había sido un terremoto familiar. Pero en mi interior, una tormenta rugía. ¿Era esto real? ¿O solo un capricho? Me sentía traicionada por su silencio anterior. Por las veces que la vi coquetear con hombres para mantener la fachada. Sonia, ¿por qué me lo dices ahora? Después de meses de fingir, le espeté, mi voz quebrada por la emoción. Ella bajó la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. Porque no soporto más esta mentira. Mi abuela me contó un secreto familiar, mi tía abuela fue lesbiana. Pero la obligaron a casarse y vivió infeliz. No quiero eso para mí. Esa revelación me dejó helada. Un secreto familiar oculto. Como tantos en nuestras vidas españolas, donde el honor y la apariencia lo son todo.
Caminamos por las calles empedradas del Realejo. El barrio judío antiguo. Donde las sombras de la historia se mezclaban con nuestras confesiones. En mi mente. Luchaba con el dilema, confesarle que la amaba desde hace años. ¿O proteger mi corazón herido? La sociedad granadina. Con sus fiestas y su orgullo andaluz. Podía ser tolerante en la superficie. Pero en el fondo. El machismo y la tradición acechaban. Recordé las miradas de desaprobación cuando caminaba de la mano con mi exnovia. Ana. Antes de que ella me dejara por miedo al que dirán. Sonia siguió hablando. Su voz un susurro angustiado. Paula. Esa noche no fue un error. Fue la verdad que negué por cobardía. Y yo. En silencio. Pensaba, ¿cómo puedo confiar en alguien que se ha mentido a sí misma tanto tiempo? El conflicto interno me devoraba, quería abrazarla. Pero el miedo a otro rechazo me paralizaba. Nos detuvimos frente a la catedral. Su imponente fachada recordándome el peso de la fe en nuestras vidas. Dime qué sientes tú. Me imploró Sonia. Y ahí. En ese momento. Supe que mi respuesta abriría una caja de Pandora. Pero antes de poder hablar. Un mensaje en su teléfono la hizo palidecer. Era Eduardo. Su prometido. Preguntando dónde estaba. La realidad nos golpeó como una ola fría. Tengo que irme. Murmuró. Pero sus ojos suplicaban lo contrario. La dejé ir. Sola con mis pensamientos revueltos. En mi pecho. Una mezcla de esperanza y rabia bullía. ¿Era esto el comienzo de algo hermoso? ¿O el preludio de una traición mayor? Caminé de vuelta a mi apartamento en el Sacromonte. Las cuevas gitanas testigos mudos de mi tormento interior. Esa noche. No dormí, en cambio. Reviví cada mirada compartida. Cada roce accidental. Preguntándome si el amor valía el riesgo de perderlo todo. Al amanecer. Decidí confrontarla de nuevo. Pero un pensamiento me asaltaba, ¿y si su confesión era solo un escape temporal de su compromiso? La duda me carcomía. Como un veneno lento. En Granada. Donde el flamenco expresa el duende del alma. Sentía que mi propio duende estaba a punto de estallar. El sol de mediodía quemaba las calles de Granada. Pero en mi corazón reinaba una tormenta más feroz. Sonia me había citado en el mirador de San Nicolás. Con vistas a la Alhambra. Ese palacio de cuentos que ahora parecía burlarse de nuestra realidad complicada. Llegué primero. Y mientras esperaba. Mi mente giraba en espirales de duda, ¿por qué había jurado ser heterosexual si en el fondo sabía la verdad? Recordaba sus palabras en fiestas familiares. Defendiendo el matrimonio tradicional. Y como eso me hería en silencio. Cuando apareció. Su expresión era un mapa de contradicciones, ojos hinchados por el llanto. Pero una sonrisa forzada. Paula. Anoche no pude dormir pensando en ti. Dijo. Sentándose a mi lado. El viento traía el aroma de jazmines. Pero no aliviaba la tensión. Dime la verdad completa. Le pedí. Mi voz temblando. Ella suspiró profundamente. Desde niña. Mi familia me inculcó que el amor es entre hombre y mujer. Mi padre. Un torero retirado. Siempre decía que las mujeres como nosotras eran desviadas. Pero contigo. Sentí algo puro. Innegable.
Sus palabras me conmovieron. Pero también avivaron mi ira interna. ¿Cómo podía haber ocultado tanto? Dejándome sufrir sola. En mi interior. Un monólogo furioso se desataba. Sonia. Te he amado en secreto mientras tú jugabas a la perfecta hija. ¿Y ahora esperas que te perdone? Pero en voz alta. Solo dije, eso no explica por qué negaste todo después de esa noche. Ella se mordió el labio. Mirando la alhambra. Tenía miedo. Eduardo es amigo de la familia, el compromiso fue arreglado para salvar el honor. Pero esa noche ebria. Tu beso me despertó. El recuerdo me invadió, sus labios suaves. El calor del alcohol. Y luego su rechazo al día siguiente como un puñal. Caminamos por el Albaicín. Las casas blancas testigos de nuestra conversación cargada. Sonia confesó más, hay un secreto que no te conté. Mi madre sabe sobre mi tía abuela. Pero me advirtió que si seguía ese camino, me desheredarían. El impacto fue brutal, imaginaba la presión familiar. Tan común en España. Donde el linaje y la reputación priman. Pero mi empatía chocaba con el resentimiento. ¿Y yo? Fui solo un experimento, le espeté. Deteniéndome abruptamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Paula. Eres la única que me hace sentir viva. El conflicto escalaba en mi mente. Quería creerle. Pero las dudas me asaltaban como fantasmas. Recordé mi propia lucha, salí del armario a los 20. Perdiendo amigos y el apoyo paterno parcial. Sonia. En cambio, había elegido la fachada. Estás traicionándome al no elegir. Le dije. La voz quebrada. Ella se acercó. Pero me aparté. Dame tiempo. Suplicó. Pero en mi corazón. Sabía que el tiempo era un lujo que no teníamos, Eduardo presionaba para la boda. Esa tarde. En una taberna del centro. Bebimos vino para calmar los nervios. Sonia habló de sus sueños, ser artista en Madrid. Lejos de Granada. Contigo. Podría ser libre. Murmuró. Sus palabras me derritieron. Pero un pensamiento oscuro surgió, ¿y si me usaba para escapar? La paranoia crecía. Alimentada por experiencias pasadas. Ana me había dejado por similar cobardía. Al atardecer. Un giro inesperado, recibí un mensaje de una amiga común. Revelando que Sonia había visto a Eduardo esa mañana. Besándolo en público. El mundo se derrumbó. Confronté a Sonia al instante. Me mentiste, grité por teléfono. Ella negó. Pero su voz titubeaba. Fue para disimular. Paula. Por favor. Créeme. Colgué. El corazón hecho trizas. En soledad. Lloré por la traición. Preguntándome si el amor era solo una ilusión andaluza. Pero en el fondo. Empatizaba, la presión social en España podía romper almas. Aún así. El dolor dominaba. Decidí alejarme. Pero Sonia apareció en mi puerta esa noche. Suplicando. No es traición. Es supervivencia. Su vulnerabilidad me conmovió. Pero el abismo entre nosotras crecía. Podía perdonar. Mi mente era un caos de amor y rabia.
La noche envolvía Granada como un manto de secretos. Y yo, en mi apartamento del Sacromonte, luchaba con demonios internos que gritaban más fuerte que nunca. Sonia había irrumpido en mi vida como un huracán, desenterrando emociones que creía controladas. ¿Por qué sigo amándola después de la traición?, me preguntaba en silencio, mirando el techo agrietado. El beso con Eduardo, aunque fingido, era una daga en mi confianza. En España, donde la pasión flamenca enseña que el amor duele, sentía que mi duende se rebelaba. Al día siguiente, nos encontramos en los jardines del Generalife, rodeadas de fuentes que susurraban como confidencias olvidadas. Sonia llegó con ojeras profundas, su aura de fortaleza resquebrajada. Paula, necesito que entiendas mi mundo, dijo, sentándose en un banco de piedra. Contó su infancia, un padre autoritario, una madre sumisa, y la expectativa de ser la buena hija en una familia de abolengo granadino. Juré ser heterosexual para complacerlos. Pero es una cárcel. Sus palabras me partieron el alma, veía su conflicto. Él tira y afloja entre deber y deseo. Pero mi propio tormento bullía, he sufrido por ti en silencio. Sonia. ¿Y tú besas a otro para disimular? Le lancé la acusación con voz temblorosa. Ella se levantó. Ojos llameantes. No es fácil para mí. Si salgo del armario, pierdo todo, familia, herencia, incluso mi trabajo en la galería. El drama escalaba, nuestras voces elevándose como en una zarzuela trágica. Turistas nos miraban. Pero no importaba, el mundo se reducía a nosotras. En mi interior, un vórtice de empatía y furia, la comprendía. Pero el dolor de la traición me cegaba. Recordé mi propia salida, el rechazo paterno. Las noches llorando sola. ¿Vale la pena el amor si requiere mentiras?, pensé. Sonia. Sensing mi duda. Tomó mi mano. Te amo, Paula. Esa noche ebria fue mi liberación. Sus palabras me derritieron. Pero un secreto mío surgió, había considerado mudarme a Barcelona para olvidar. Si no eliges, me iré, le advertí. El alto trago vino esa tarde, Eduardo apareció inesperadamente en el jardín, buscando a Sonia. La tensión fue eléctrica. Sonia. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando nuestras manos entrelazadas. Ella palideció, soltándome. Nada. Solo amigas charlando. Su negación me destrozó, era la traición encarnada. Eduardo. Sospechoso. Insistió en llevarla. Ella se fue con él, mirándome con ojos suplicantes. Sola. Colapsé en llanto, el corazón hecho astillas. Esa noche, en mi mente, reviví todo, el beso, las confesiones, la decepción. Soy tonta por esperar, me torturaba. Un mensaje de Sonia llegó, lo siento. Mañana romperé con él. Esperanza renació, pero mezclada con escepticismo. En Granada, donde la historia enseña resiliencia, decidí darle una oportunidad. Pero el miedo a más dolor me atenazaba. Al amanecer, un giro, mi madre llamó.
intuyendo algo. Paula. No te metas en líos. Recuerda lo que pasó con Ana. Sus palabras avivaron mi conflicto interno. ¿Arriesgar todo por Sonia? La respuesta vendría pronto. En una confrontación que lo cambiaría todo. El peso de las decisiones me aplastaba como las murallas de la Alhambra. Inquebrantables pero llenas de grietas ocultas. Sonia había prometido romper con Eduardo. Pero las horas pasaban sin noticias. Y mi mente era un laberinto de ansiedad. ¿Me engañará de nuevo?, me preguntaba. Paseando por el paseo de los tristes. Donde el Darro fluía como mis lágrimas contenidas. En mi alma. El conflicto rugía, amor versus autoprotección. Pasión versus razón. Finalmente. Un mensaje, ven a mi casa. Lo hice. Corrí hacia su apartamento en el centro. El corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Al llegar, la encontré sola. Ojos rojos pero decididos. Le dije la verdad a Eduardo. Se fue enfadado. Pero libre. Sus palabras me inundaron de alivio. Pero también de terror, ¿y ahora qué? Mi familia lo sabrá pronto. Añadió. Voz quebrada. La abracé. Sintiendo su temblor. Pero en mi interior. Dudaba, ¿era esto genuino? ¿O un paso impulsivo? La noche cayó con confesiones profundas. Sonia reveló más secretos, había tenido una crush en una profesora en la universidad. Pero lo reprimió por miedo. Contigo. No puedo más. Su vulnerabilidad me conmovió hasta las lágrimas. Pero mi propio secreto salió, Sonia. Planeaba irme a Barcelona. Tu indecisión me mataba. Ella se apartó. Herida. ¿Me abandonarías? El drama explotó, gritamos. Acusándonos mutuamente de cobardía. Tú me traicionaste primero, le espeté. Y tú no confías en mí, replicó. En el clímax. Su teléfono sonó, su padre. Contestó. Y oí los gritos, ¿qué has hecho? Deshonras a la familia. Sonia colgó. Colapsando en sollozos. Me echan de casa. El impacto fue devastador, veía su mundo derrumbarse por mí. Empatía me invadió, en España. El lazo familiar es sagrado. Y romperlo era un sacrificio inmenso. Lo siento. Murmuré. Abrazándola. Pero en mi mente. Culpa crecía, ¿valía yo esto? Pasamos horas hablando. Desentrañando capas de dolor. Sonia admitió su lucha interna, juré ser hétero para encajar. Pero me destruía. Yo confesé mi miedo al rechazo. El vínculo se profundizó. Pero un giro inesperado, Eduardo regresó. Golpeando la puerta. Sonia. No puedes hacerme esto, gritó. Ella abrió. Y él. Furioso. La acusó de usarlo. Eres una mentirosa. La confrontación fue caótica, intervine. Defendiendo a Sonia. Él se fue. Pero no sin amenazar con contarlo todo. Solas de nuevo. El agotamiento emocional nos envolvió. Paula. ¿Qué haremos?, preguntó Sonia. En mi corazón. Supe, lucharemos juntas. Pero la duda persistía, ¿sobreviviría nuestro amor al escándalo? Esa noche.
durmiendo en sus brazos sin detalles íntimos. Sentí una paz frágil. Pero el tormenta no había terminado. El amanecer en Granada traía una luz que iluminaba verdades ocultas. Pero en mi alma, las sombras de duda aún danzaban. Sonia y yo habíamos sobrevivido la noche. Pero el mundo exterior rugía como un toro en la plaza. Su familia la llamó de nuevo: vuelve y arregla esto. O estás muerta para nosotros. Sus palabras me helaron, veía el abismo al que se enfrentaba por nuestro amor. ¿Vale la pena?, me preguntaba internamente. El conflicto interno alcanzando su cenit. Quería huir. Pero el amor me anclaba. Decidimos confrontar lo inevitable, fuimos a casa de sus padres. En las afueras. El viaje fue un silencio cargado. Mis pensamientos un torbellino: si me rechazan, ¿perderé a Sonia? Al llegar, su padre abrió la puerta. Rostro endurecido como un matador. Fuera de aquí. Pervertida, me gritó. Pero Sonia intervino: papá. La amo. No es una fase. El drama estalló, su madre lloraba, acusándola de traición familiar. Tu tía abuela sufrió por esto. Y ahora tú, reveló, confirmando el secreto. En medio del caos. Empatía surgió, comprendía su dolor. Arraigado en tradiciones españolas profundas. Pero mi rabia brotó: el amor no es una deshonra, grité. Sonia. Entre lágrimas. Defendió nuestro vínculo: he vivido una mentira por complaceros. Ahora elijo ser feliz. Su coraje me inspiró, en mi interior. El miedo se disipaba. El padre, furioso, la desheredó allí mismo. Vete y no vuelvas. Salimos destrozadas, pero unidas. En el camino de vuelta, Sonia sollozaba: lo perdí todo por ti. Culpa me invadió. Pero también gratitud. Lo reconstruiremos juntas. Prometí. En Granada, donde la resiliencia andaluza florece, encontramos refugio en mi familia. Mi madre, sorprendentemente, nos acogió: el amor es amor. Hija. Su aceptación fue un bálsamo, contrastando con el rechazo de Sonia. Meses después. El alto trago final: Eduardo, vengativo, difundió rumores en la ciudad. El escándalo nos golpeó: perdimos amigos. Pero ganamos aliados en la comunidad LGBTQ de Granada. Sonia y yo, fortalecidas, nos mudamos a Madrid, donde ella pintaba y yo escribía. Nuestro amor, forjado en fuego, se volvió inquebrantable. Mirando atrás, el juramento roto de Sonia fue el catalizador de nuestra libertad. En España, donde la pasión vence al prejuicio, encontramos redención. No fue fácil. Pero el final fue humano: amor triunfante. Lecciones aprendidas. Y un futuro juntos.